todas las audiencias de la ATEI, la Asociación de Televisiones Educativas Iberoamericanas, donde quiera que se encuentren de este ancho mundo iberoamericano, un saludo muy cordial desde Madrid. Hoy es un día muy especial para nosotros porque con este espacio se inicia un programa, una serie de programas que pretende ser un espacio abierto para la reflexión sobre la filosofía. Este espacio surge de la colaboración entre la ATEI y la revista electrónica de filosofía Aparte Rey. Contamos hoy, en esta inauguración de este nuevo programa, con invitados en plató que nos van a hablar sobre la difusión de la filosofía, sobre la revista Aparte Rey, sobre lo que supone la revista en la difusión de la filosofía, y también contamos con otros invitados que no están aquí con nosotros, pero que también nos van a aportar sus opiniones, sus ideas sobre estos mismos temas. Tenemos a Carlos Muñoz, que es profesor de filosofía, tanto de educación secundaria como en la Universidad Complutense de Madrid, y sobre todo está aquí porque es el director de la revista electrónica Aparte Rey. Tenemos también a Roberto Goicolea, que es doctor arquitecto, en este momento profesor de análisis de arquitectura y subdirector del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares. Contamos también con Basilica Cotofleac desde Caracas, que nos dará sus opiniones desde las instalaciones del canal de televisión Simón de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Y por último con Alberto Carrillo, con el que hablaremos desde Puebla, México. Él es coordinador de la maestría en estética y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Puebla, México. Con todos ellos intentaremos ver un poco qué tienen que ver las nuevas tecnologías en este ámbito de la difusión de las ideas filosóficas. La revista Aparte Rey es una revista electrónica que surge en el año 97 y que ha pretendido ser siempre un espacio abierto a la colaboración, abierto a las nuevas ideas, abierto a las nuevas tendencias filosóficas, que ha utilizado este nuevo medio de Internet para su difusión. Desde que yo empecé a colaborar con la revista, desde que empecé a colaborar con Aparte Rey, he tenido ocasión de comprobar que efectivamente es ese espacio abierto tanto en su política de colaboraciones como en el ámbito filosófico que cubre, y que esperamos que se mantenga desde luego en ese sentido. Pero para hablar de Aparte Rey mejor contamos con Carlos Muñoz, que es su director, que está hoy con nosotros y que seguro que es el que más y mejor nos puede hablar de la revista. La primera pregunta, Carlos, es ¿por qué se llama Aparte Rey? Ya sé que es una pregunta que no es tan cortita de contar, pero si brevemente nos puedes decir por qué este nombre. Sí, bueno, desde luego el concepto es un concepto escolástico del siglo XIV que surge de Duns Scoto, y es el momento en el que la idea, como nosotros la entendemos, como una representación mental, pero que refiere a la cosa, que tiene una entidad real, es cuando surge, ¿no? Parece sorprendente a veces que una mirada a la historia nos muestre cómo los conceptos surgen y se modifican y se transforman, porque efectivamente en el mundo antiguo, en el mundo griego y el mundo medieval, la idea como la entendemos nosotros no existía, ¿no? Como tal. Y de alguna manera la filosofía es eso, ¿no? Es ese recorrido por la historia de cómo los conceptos se transforman y cómo al transformarse los conceptos se transforma un poco la vida de los hombres, ¿no? ¿La revista Aparte Rey tiene algo que ver con el seguimiento de esa transformación? ¿Por qué surge como revista? Bueno, la revista en principio surge dentro de un colectivo de profesores de enseñanza secundaria que tenía un poco el propósito de ir más allá de la publicación académica, de intentar un poco instalar la filosofía pues, en la sociedad, en nuestros problemas cotidianos, sobre todo de proporcionar recursos de análisis y de reflexión ante estos problemas, ¿no? Las publicaciones un poco académicas son publicaciones muy estrictas, que exigen pues, bueno, una serie de formatos, que tardan mucho en difundir los artículos, y queríamos algo rápido y algo ágil, ¿no? Y en principio, bueno, sacamos 2 números en papel y pronto vimos que aquello era pues, muy complicado de distribuir, de vender,
Y rápidamente, pues en 1999, exploramos el medio que en España estaba naciendo de Internet y aquí estamos hasta hoy, en el 2005. Bueno, ¿y qué ha supuesto esta publicación en Internet para la revista? Para lo que ha supuesto para los colaboradores lo hablaremos luego, pero para la revista, ¿qué ha supuesto su difusión en Internet? Para la revista ha sido, bueno, un poco pues satisfacer el objetivo fundamental que teníamos, que era de constituir una comunidad, ¿no? Una comunidad de profesores, de educadores, de investigadores, de lectores, donde siempre hubiese alguien, es decir, donde se pudiera acudir y encontrar respuesta, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos conseguido, ¿no? Hombre, por las visitas que recibe, efectivamente siempre hay alguien, ¿no? Siempre hay alguien, ¿no? Siempre hay alguien, siempre hay artículos, ¿no? Estamos preparando el número 42, hay cerca de 120 autores, hay un núcleo constituido de colaboradores un poco asiduos, cada vez viene, pues eso, nuevas colaboraciones, nuevas sugerencias, han surgido relaciones de todo tipo, institucionales, por ejemplo con ATEI, con otras universidades, con otros medios, y en ese sentido, pues bueno, yo creo que es esa comunidad abierta que buscábamos y que de alguna manera creo que hemos conseguido, y que fundamentalmente el propósito es seguir ampliándola, y para eso estamos aquí, ¿no? en esta oferta, en este ofrecimiento un poco pues a toda la audiencia de ATEI. Aparte Rey supone además un punto de encuentro para Internet y la filosofía, no solamente un punto para crear una comunidad filosófica, sino también una comunidad que entiende a lo mejor la filosofía o sus valores o su difusión en una cierta manera, ¿no? Sí, hombre, es tradicional que las humanidades siempre se han visto un poco reticentes a emplear pues, nuevas tecnologías o a emplear determinados medios de difusión, ¿no? Es decir, tenemos la imagen del intelectual que está ahí leyendo y escribiendo y que no, en fin, no se relaciona apenas, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos un poco la política que de alguna manera nos ha trasladado a Internet, ¿no? Es decir, una política de todos sus contenidos están en línea, es una revista libre, es una revista abierta y que lo que pretendemos fundamentalmente es difundir ideas, ¿no? Difundir ideas. Ya. Uno de los propósitos de Aparte Rey es conectar la filosofía con la vida, ¿no? Pero ¿en qué medida eso se ha trasladado a las colaboraciones? Porque los filósofos suelen ser duros de roer, es decir, su capacidad para la teorización y la abstracción en ocasiones no tiene límite. ¿Y cómo va esto en la revista? ¿Lo habéis conseguido? ¿No lo habéis conseguido? Yo creo que de esto podemos hablar un poco más tarde, de los procesos de difusión de cualquier disciplina, pero yo creo que en filosofía inevitablemente hay una escalera que recorrer, ¿no? Es decir, hace falta en el escalón más bajo, ¿no? Es decir, un gran pensamiento, el pensamiento que de alguna manera nos guarda la historia, los grandes pensadores, Kant, Nietzsche, Aristóteles, Platón, ¿no? La gente que realmente se hace preguntas por primera vez, que acuña nuevos conceptos, y eso hay que hacerlo y hay que seguir haciéndolo, ¿no? Cada vez se hace menos o cada vez quizá nuestra perspectiva histórica no nos lo ofrece, pero bueno. Después, efectivamente, hace falta alguien que sepa leer estos grandes autores, que sepa interpretarlos en su tiempo a su sociedad, ¿no? Y que de alguna manera nos lo muestre fácilmente. Es decir, gente que efectivamente ese nivel de abstracción y esa complejidad no la facilite. Y después hace falta, yo creo, otro escalón, que es el escalón del ensayista que escribe bien, que tiene capacidad mediática, que efectivamente es el que va a particularizar en zonas locales, en aspectos locales, bueno, pues esos nuevos conceptos, esos nuevos recursos, es decir, que los va a poner disponibles un poco al gran público. Desde luego nuestro deseo, y yo creo que todos los números de Aparte Rey de alguna manera lo contiene, es que en cada número haya algo de estos tres escalones, ¿no? Es decir, bueno, quizá los grandes filósofos, es difícil decir que efectivamente están publicando en Aparte Rey, ya digo que nos pero falta... sí se incluyen en muchas ocasiones textos importantes. Sí, textos de este tipo y textos de los buenos lectores y textos de los que efectivamente nos quieren ofrecer esos recursos para el análisis. Bueno, luego seguimos hablando de qué esperamos del futuro y de esta revista contigo y con los demás también. Pero vamos a aprovechar un poco que tenemos aquí a alguien ajeno al ámbito filosófico, por lo menos profesionalmente ajeno.
como es Roberto, que es arquitecto, para preguntar qué hace un arquitecto metido en estos líos de revistas de filosofía. Buenas tardes. Mira, yo creo que la recuperación de las disciplinas a través de la filosofía es una cosa que está pendiente de hacer todavía. Estamos muy acostumbrados a ver las disciplinas técnicas desde sus aspectos disciplinares y no desde sus aspectos fundamentales. Y te voy a dar un ejemplo que me ha tocado actuar personalmente y que permite explicar por qué el interés esto por la filosofía. El paso de la arquitectura gótica al Renacimiento no se puede explicar desde un punto de vista técnico. Desde un punto de vista técnico, la arquitectura del Renacimiento es una arquitectura muchísimo más primitiva que la arquitectura gótica. Con más material cubre menos espacio. Solo este cambio se puede explicar, pero este cambio solo se puede explicar a partir de la filosofía, de una transformación en la manera de entender el mundo y no desde un aspecto disciplinario. Yo creo que esta ocurre siempre en las transformaciones, la incapacidad de las disciplinas técnicas de explicar sus propias transformaciones. De ahí la importancia de los contextos filosóficos donde se desempeñan. O sea, que la filosofía tiene ahí también una tarea, según tú, de divulgación de las concepciones del mundo que suponen otras realizaciones de otras disciplinas. Es mucho más fundamental, o sea, que explican... Está en la base y además en la explicación. Explican el porqué de las transformaciones históricas de los elementos técnicos. O sea, el paso de las grandes transformaciones en los estilos arquitectónicos no se puede explicar desde la propia disciplina. Es imposible. Siempre ha habido una transformación filosófica que explica por qué las nuevas maneras de habitar la ciudad, por qué las nuevas maneras de hacer arquitectura. O sea, que los principios y los finales, por ahí anda la filosofía, en el origen de cómo se producen las cosas. Exactamente, es imposible. Los aspectos técnicos explican otras cosas, pero no el porqué de los cambios. Ya. ¿Tú qué crees que puede aportar la filosofía entonces a una disciplina específica como la arquitectura, además de concepciones del mundo? La difusión de la filosofía, quiero decir, ¿no? Yo creo que... No saber que hay concepciones del mundo filosóficas cuando se producen cambios, sino... Creo que lo interesante de Aparte Rey y lo que hemos estado haciendo en las colaboraciones de varios arquitectos que hemos trabajado con Aparte Rey o filósofos que han trabajado sobre el tema de la arquitectura es precisamente ir explicando el porqué de los cambios disciplinares. Y te das cuenta de que a veces las explicaciones que vienen desde otras áreas del conocimiento, ¿no? Estas áreas decimonónicas que están divididas en la universidad son mucho más claras y aportan muchísimo más razones que las que vienen de la propia disciplina. Yo creo que el enfoque actual de las carreras universitarias técnicas es un disparate en ese sentido. O sea, estamos ante un humanista, creo percibir. No, fíjate, es curioso que el primer libro de arquitectura que se conserva, que es los 10 libros de arquitectura de Vitruvio del siglo I, él plantea que el arquitecto tiene que tener dos formaciones, la práctica y la teórica. Y la teórica parte con la filosofía, habla de la medicina, habla de las matemáticas, etc. Y por otro lado la parte técnica. Y es curioso cómo las disciplinas técnicas han ido abordando cada vez más la parte técnica y olvidándose de esta parte de la teórica que hablaba. Y en un momento como este, en los que las disciplinas técnicas se han hecho tan complejas, ¿crees que sigue siendo necesaria una formación filosófica para los arquitectos? Yo creo que más que nunca. Qué contentos se van a poner los profesores de filosofía por el Más que mundo. nunca me parece tremendo lo que está ocurriendo. O sea, si veis los planes de estudios nuevos y sobre todo lo que se está planteando en Europa, con esto de la convergencia europea, asignaturas como historia del arte, sociología, antropología, filosofía, han desaparecido las carreras técnicas, incluso de arquitectura. Y esto es impensable ver un arquitecto que solo se preocupe de los aspectos estéticos y de los aspectos técnicos de la profesión, porque al final lo que hacemos es crear espacios para la vida. Y si no sabemos cómo es la vida, no sabemos cómo se estructuran las sociedades, es muy difícil que podamos hacer otra arquitectura que la que se está haciendo ahora, que es bastante terrible. Tu colaboración entonces en Aparte Rey no responde únicamente a un interés personal de un arquitecto singular que le interesa la filosofía, sino a una concepción más amplia de lo que debe ser la arquitectura y cómo se relaciona con otras disciplinas. ¿Entiendes? Sí, además que yo creo que Aparte Rey la leen muchos arquitectos, mucho más de lo que se cree, porque tenemos nosotros un canal, no son muchos los arquitectos que escriben,
pero sí hay arquitectos que la leen, y esto después creo que hablaremos de por la difusión. ¿Profesionalmente te ha servido en algo? Yo creo que sí, porque hay o sea, esto que te estoy comentando de la falta de explicar el porqué de los cambios es algo que se está dando, que se está necesitando en la arquitectura. O sea, en la arquitectura no se están entendiendo el porqué de las transformaciones ni urbanas ni las arquitecturas, y eso no viene desde la propia disciplina. Estupendo, gracias. Basilika Kotofleak, desde Caracas, quiere darnos también su opinión sobre qué ha supuesto para ella la colaboración en la revista Aparte Rey. Así que le damos paso. En el medio filosófico hay varios tipos de revistas. Algunas son institucionales para los profesores de una universidad o de un centro de investigación. Otras son de contenido temático limitado, estricto, revistas de estéticas, revistas de ética, revistas de lógica, de estudios kantianos, herderianos, agustinianos. También es una realidad que en algunos países, por motivos diversos, las revistas de filosofía son pocas o muy pocas. Todas estas situaciones pueden constituir obstáculos ante la intención divulgativa de un investigador. Aparte Rey es una revista abierta internacionalmente, abierta temáticamente, abierta incluso lingüísticamente, abierta a los nuevos nombres, abierta a las generaciones en proceso de maduración profesional que necesitan un espacio de ejercicio y afirmación, abierta como una posibilidad, como una perspectiva estimulante, porque con un ánimo trabaja el investigador que sabe dónde va a publicar al final su artículo, y con otro el que no tiene la seguridad de poder hacerlo. La colaboración con la revista Aparte Rey para mí también ha sido muy estimulante. La verdad es que desde cuando empecé esta colaboración, escribí y publiqué más que antes, investigué, trabajé más que antes. Y hay otro aspecto. Aunque mi dirección electrónica no aparece en la revista, algunas personas la consiguieron en otro sitio y me escribieron. Por ejemplo, de México me escribe desde el año pasado un joven que prepara su tesis de licenciatura en filosofía sobre un tema de Émile Cioran. Es algo que me hace sentir más útil todavía y es para mí muy satisfactorio. ¿Vosotros creéis, al hilo de lo que dice Basilika, que la línea editorial de la revista, que como ella bien dice es una línea muy abierta y que no se centra en un único ámbito filosófico, es algo bueno para que la revista pueda tener salida al mundo real y a su relación con otras disciplinas? Espero que digáis que sí. No, por supuesto. Además, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo nuestra compañera de Colombia, en el sentido de la interacción que tienen las revistas electrónicas frente a las revistas tradicionales. Está en Venezuela. Oh, perdón, está en Venezuela. Lo hemos comentado muchas veces, que las revistas electrónicas sí permiten esta interacción, y han surgido, por lo menos en mi caso personal, bastantes proyectos a partir de las publicaciones de la revista. Qué bien. ¿Tú algo quieres decir? Sí, yo fundamentalmente un poco subrayar con lo que terminaba Basilika, que es efectivamente, bueno, ese espacio de comunicación que era un poco la pretensión. A mí me llega a menudo correos que me dicen, oye, que si me puedes contactar con tal autor o con tal sitio, que si puedo reflejar tal artículo, ¿no? Y en ese sentido la revista ha significado o también sirve para esa comunicación. Quizá no para todo el mundo, pero sí entre los que andan trabajando en las cuestiones y andan interesados en estos temas, ¿no? Al menos. Bueno, tenemos también a Alberto Carrillo desde Puebla, México, que nos quiere decir algunas cosas sobre cómo ha surgido su relación con esta revista y en qué ha consistido su colaboración. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren, en realidad mi colaboración con la revista surgió de una manera casual por encontrarla en la red, pero a partir de que empecé a colaborar con la revista, mi participación se hizo sistemática y me ha servido en una gran medida difundir cosas que cuando las he presentado en papel, en soporte físico material, tienen una respuesta muy lenta o
una respuesta muy pequeña, porque las revistas con soporte físico se distribuyen muy difícilmente. En el caso de nuestros países, el fondo que cuenta en cada universidad para la adquisición de revistas, para la distribución de las mismas, en general es pequeño. No podemos compararnos con los países anglosajones, con los países del primer mundo en general, que tienen grandes recursos para difundir sus publicaciones, para difundir sus discusiones, de tal manera que incluso las editoriales más potentes, como el Fondo de Cultura Económica o como Siglo XXI en el caso de México, no son fáciles de encontrar, por ejemplo, en cualquier lugar de Latinoamérica. Las encuentra uno en Buenos Aires, en Córdoba, pero en ciudades un poco más alejadas no las encuentra uno. Y si esto pasa con las publicaciones de las editoriales más potentes, impresas, así sean universitarias, así sean de calidad, el problema es todavía mucho más grave. Entonces, contando con el hecho de que cualquiera que esté conectado a la red puede acceder a las publicaciones electrónicas, creo que esto ha sido realmente un gran avance, que se ha cumplido el objetivo de que la revista no esté nada más en un medio académico en el sentido de estar en el claustro, sino que esté en un medio académico flotante, abierto, para estudiantes, para todos los interesados que se preocupan por los problemas que se discuten en la revista y que tienen acceso a ella. Así como lo decía la colega de Venezuela, Basílica, yo también he encontrado que tengo una gran retroalimentación. He tenido que, a partir de la revista, me han mandado cartas incluso de Rumanía, donde en principio yo no tendría ninguna esperanza de que se conociera alguna revista mexicana, aunque sé que los rumanos cultivan muchísimo la lectura de las publicaciones en lenguas romances, de todos dificultades económicas de Rumania después de la transformación, adquirir revistas, así sean de países latinoamericanos y así sean más baratas, es muy difícil. Entonces, el hecho de que nosotros podamos presentar todo este equipo que colabora de manera sistemática o de manera eventual con Aparte Rey nuestras inclinaciones, nuestras discusiones, nuestros intereses, ha permitido efectivamente salir del medio del claustro académico, del medio del papel impreso y ponernos en contacto a investigadores, a estudiantes y a interesados que de otra manera difícilmente podríamos comunicar. En ese sentido creo que es una gran labor, creo que es una revista no solo pionera, sino una de las más difundidas, y en este sentido me parece que la labor que se hace es plenamente loable y que debe continuarse. Yo creo, Alberto, que lo que dices es muy interesante y que además señala uno de los puntos, de los logros de esta revista, que ha sido mantener el espíritu de Internet, que surge para que tenga la mayor difusión posible y que además esa difusión sea gratuita y que además no mire a quién se dirige, que no vaya dirigido a determinados estamentos profesionales o a determinadas clases sociales, sino que en ese sentido ha mantenido el espíritu de Internet, cosa que no han hecho todas las revistas electrónicas. Hay que recordar que Aparte Rey es una revista de difusión absolutamente gratuita y que en ese sentido mantiene ese espíritu inicial de lo que fue Internet, ¿no, Carlos? Sí, es verdad que en tal y como están estructuradas un poco las universidades o las instituciones, a veces cuesta al que investiga o al que está trabajando en algún tema, cuesta difundir las ideas, es decir, en el sentido de que le cuesta de verdad, es decir, que le cuesta dinero. Le puede costar dinero, le puede costar méritos, Entonces la gente se ha reservado, tiende un poco a la reserva, tiende a publicar allí donde consiga méritos directos, y la idea de difundir ideas parece que se ha perdido, ¿no? Parece que a nadie le interesa tanto difundir ideas en ese sentido, difundir herramientas, conceptos, novedades, y lo único que un poco hace el medio académico es eso, engrosar su currículum, ¿no? Entonces, uno de los lemas que efectivamente hemos mantenido siempre en Aparte Rey es que difundimos ideas y que no hacemos currículum. Esto, de alguna manera, nos va a restar autores que además a mí me parecen perfectamente respetables y comprensibles la situación, pero nos resta un poco, determinado tipo de autor. Pero bueno, yo creo que estamos satisfechos con lo que hay, ¿no? Con lo que tenemos. A mí me gustaría, y en este caso no quiero tu opinión, porque lo que quiero es saber cómo los colaboradores, la gente que trata de hacer algo en esta revista, de mandar algún artículo, ¿cómo siente que participa en este proyecto? Y en ese sentido, tú ya sabemos cómo participas. Tienes la parte del león, todo el trabajo de lo que es recibir las colaboraciones, en fin, la parte fuerte de ese trabajo. Pero los que colaboran,
¿Cómo se pueden sentir partícipes de esta comunidad que pretende ser Aparte Rey? Yo creo que por un lado está lo que se ha comentado aquí de la interacción con la gente que lee y con otros autores, que yo creo que eso es fundamental. Y segundo, en el sentido que se está abriendo la posibilidad a una serie de ideas que son muy difíciles de explicar en los ámbitos disciplinares. O sea, todas estas interacciones entre diferentes disciplinas, entre filosofía y arquitectura o antropología, o temas que hay sobre el tiempo, son muy difíciles de encajar en las revistas académicas o profesionales. Yo creo que ese es un espacio extraordinario que está abriendo Aparte Rey, y gran parte de su éxito creo que viene de ahí, precisamente. Al no ser ideas al uso, permite esta interacción entre gente de diferentes disciplinas. No sé si Alberto querrá decir algo al respecto sobre la posibilidad de participar en un proyecto que de alguna forma su espacio físico lo tiene tan alejado de su casa. Sí, escucho. Yo creo que efectivamente se presta para esta participación, y no solo para la gente de diferentes disciplinas, sino para diferentes niveles de formación. Creo que una gran virtud de la revista es que su acceso gratuito nos permite a nosotros como maestros indicar a los estudiantes dónde pueden encontrar diferentes referencias, tanto las nuestras como de los compañeros que participan en Aparte Rey, y eso sirve mucho para la formación de los estudiantes, porque normalmente para los estudiantes es difícil acceder a revistas que tienen un costo, por lo menos en Latinoamérica, y sobre todo cuando las revistas tampoco son fáciles de conseguir en las bibliotecas. Entonces, esto de que se dé la posibilidad de un acceso libre es muy importante para formar equipos de investigación, equipos de discusión, donde también se formen estudiantes a profesionales de otras ramas. Bueno, vamos a ser un poco malos, porque estamos hablando de la necesidad de cómo difundir la filosofía, pero es que la filosofía hay que difundirla. Yo antes expresé un poco ciertas ideas. Yo creo que la filosofía tiene que ver con mostrar que hay alternativas a las cosas, ¿no? Frente a otro tipo de intereses, frente a otro tipo de, bueno, esto que llamamos pensamiento único o mundo globalizado, la filosofía siempre se va a empeñar en que hay alternativas mejores a lo que hay, ¿no? Y efectivamente decidir qué es lo mejor es lo difícil. Y ahí está un poco el trabajo de la filosofía, en proporcionar los criterios, los medios, las herramientas, los conceptos, en pensar, en evaluar. Pero fundamentalmente la filosofía es siempre un poco puertas abiertas al estado de cosas que tenemos. Y yo creo que la humanidad no se puede quedar donde está, y en ese sentido parece necesario difundir la filosofía. No sé si se puede, pero en cualquier caso no se va a quedar. O sea, que convendría que reflexione a veces sobre hacia dónde va o a qué se dirige, ¿no? Pero tú hablas de que esto es un espacio para ir contra el pensamiento único, para saber que hay otras formas de pensar las cosas, que se pueden hacer preguntas nuevas sobre aquello que creemos que ya está pensado. Pero curiosamente, sin embargo, para ello utilizamos en este momento el medio que más globalización en ese sentido nos permite, que es Internet. Bueno, como siempre hay ahí un principio de contradicción que parece que es lo que hace que se muevan las cosas, ¿no? Internet es un medio poderoso, muy poderoso, pero en su poder estriba siempre lo bueno y lo malo. Yo creo que la ventaja de Internet es que todavía no está controlado, todavía no está en un grupo de interés, todavía no está dominado un poco económicamente. Es decir, que puede colgar sus páginas cualquier persona. Y en ese sentido, aunque es el instrumento que usa la globalización, también es el instrumento que puede usar cualquier otro para intentar, ofrecer alternativas, ¿no? Los medios a veces cambian los mensajes. Tenemos alguien más técnico, que es, los arquitectos son más técnicos, tienen una formación técnica que los de filosofía desde luego no tenemos. ¿Este medio de Internet varía en algo el mensaje filosófico, obliga a algo?
Yo creo que sí, yo creo que aquí hay que recordar a McLuhan cómo los medios a la larga transforman las formas y las actitudes mentales de las sociedades, y es imposible pensar en que un nuevo medio de comunicación tan potente como Internet no vaya a tener unas transformaciones radicales en la sociedad y en la ciudad. En las ciudades ya es claro cómo las informaciones telemáticas, no solo Internet, partiendo del teléfono y la televisión hacia adelante, ha generado un tipo de ciudad que era impensable 50 años atrás. O sea, el crecimiento en expansión de las grandes ciudades y la ruptura de la ruralización, y a la vez seguir comunicado viene de aquí. Basílica, desde Caracas, creo que también tiene algo que decirnos sobre estos temas de la difusión y de Internet como medio para la divulgación filosófica. Y quisiera mencionar aquí otros aspectos. Por medio de la revista nos vamos conociendo entre nosotros como colegas. Sabemos quién es de dónde, profesor en qué universidad, cuál es su campo, cuál es su estilo. Nos enteramos en una parte del mundo de en qué están trabajando nuestros colegas de otras partes del mundo, qué se lee en otros círculos. Nos enteramos de muchas novedades y nos enteramos de todos estos detalles que de algún modo lateralmente también complementan y actualizan nuestra competencia con las ventajas propias del Internet. Juana. Basílica, además, de su experiencia de la colaboración con esta revista, nos puede hablar del estado actual de la filosofía rumana, porque aparte Rey sirve, entre otras cosas, para conocer un poco el estado de las filosofías de los países a los que esta revista llega, que son esencialmente países hispanohablantes, pero también de los colaboradores, porque Basílica se dedica esencialmente a filosofía rumana y por tanto esa es la aportación que nos puede hacer en este momento y que creo que nos ha hecho. Aparte, Rey es así, una fuente de material bibliográfico valioso y variado, además meticulosamente clasificado y presentado, también hay que decirlo, un material bibliográfico de difusión muy amplia y rápida. Me parece de una especial importancia, de una enorme importancia en el futuro, si la revista no abandona esta nueva línea de interés, su receptividad ante lo desconocido, su disposición de abordar zonas de producción inexploradas, como ha sido, por ejemplo, hasta ahora, la filosofía rumana. Es una filosofía de un perfil particular, surgida en unas condiciones socioculturales específicas, una producción de trifinio eidético, como lo dije en otro momento, en la cual el occidente moderno y el oriente antiguo y medieval se cruzan y se funden, absorbiendo a la vez los reflejos de un fondo cultural popular local de tradición milenaria. A un primer contacto con esta filosofía, un lector del occidente puede sentirse algo desorientado, puede notar que el texto que tiene delante se diferencia por su estilo, por su hechura, del discurso filosófico usual. Pero esta diferencia no debería ser motivo de desconfianza y de rechazo. Por el contrario, debería ser un estímulo para conocerla. Conocimiento necesario, porque esta filosofía es parte, junto con la filosofía de otros países sudésticos, de la filosofía europea, de la filosofía occidental. Representa la expresión de otra dimensión espiritual del hombre occidental. Y si el hombre occidental quiere conocerse verdaderamente a sí mismo, entonces debe tomarla en cuenta. Los profesionales de la filosofía deben asumirla e integrarla en el circuito temático activo como a una de las piezas que faltan para el conocimiento del todo. Si los filósofos que se ocuparon de la cultura europea, que se preguntaron por sus comienzos y por sus raíces, habían tomado en cuenta el aporte del Bizancio en el proceso de configuración de esta cultura, en el proceso de definición de esta cultura, tal vez sus conclusiones habrían sido algo diferentes.
La revista Aparte Rey ha dedicado páginas a la filosofía rumana, ha dedicado páginas a un filósofo como Lucian Blaga, a un filósofo como Emil Cioran, que escribió sus primeros libros en el idioma rumano, como sabemos. Al director de la revista, el señor Carlos Muñoz, lo conozco solo desde la distancia, pero nuestra relación es, como entre los buenos colegas, simple y directa. Y eso es algo importante porque facilita la colaboración, facilita el trabajo, que es lo que cuenta. Gracias, Aparte Rey. Gracias. Nos gustaría, Alberto, también contar con tu opinión sobre cómo ves el estado de la filosofía actual en México, pero por favor muy brevemente, porque ya nos queda poco tiempo. Punto. El hecho de que se avecina un cambio importante y en breve plazo, porque la tradición de la filosofía en México era de grupos muy estructurados, sobre todo centralizados alrededor de la Universidad Nacional Autónoma de México, y esta centralización se basaba en una falta de circulación de la discusión, de la información. Pero gracias al acceso a la red, estos grupos están en proceso de, vamos a decirlo así, desintegración. Entonces creo que la labor de las revistas electrónicas va a ser fundamental para un cambio muy rápido, en el sentido de que la información se va a democratizar, va a aumentar muchísimo su velocidad de circulación, y eso va a ser un gran avance para la discusión filosófica en el medio académico nacional. ¿Qué creéis vosotros que nos depara el futuro? Bueno, el futuro no sé, el porvenir, que sería un poco el futuro que nos gustaría, es seguir un poco insistiendo en esto, y desde aquí fundamentalmente invitar a todo el mundo, a todo aquel que tenga nuevas ideas, nuevas colaboraciones, reseñas, imágenes, un poco a unirse a esta comunidad que somos y que queremos seguir creciendo. Roberto, tú como colaborador, ¿qué esperas de Aparte Rey en el futuro? Hombre, yo espero que se siga difundiendo y que siga, o sea, que la labor que se lleva haciendo durante 11 años se siga. Parece muy sencillo montarlo y hacerlo, pero yo creo que hay una labor detrás importante de gestión y de realización técnica que tiene que seguir, y agradecer a todos los que están haciendo. Le tocará seguir trabajando mucho, esperemos. Pues yo creo que sí, porque la labor está realmente funcionando, y creo que lo que hemos escuchado del otro lado del Atlántico pues confirma esta. Así lo indica, así es. Gerardo Ojeda Castañeda, secretario general de la TEI, puesto que hoy es nuestro primer programa, no ha querido dejar de estar con nosotros. No está en Madrid, pero por algún raro medio tecnológico disponemos de sus palabras. Hola, Gerardo. Hola, amigos de Iberoamérica. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes, ya que para nosotros el proyecto Aparte Rey es un proyecto muy querido para todos nosotros. Saludamos a nuestros compañeros en Madrid y al compañero que ha estado participando desde México, y con ellos decirles que para la TEI y su Secretaría General, este proyecto de Aparte Rey es un proyecto muy querido. Muy querido porque por un lado trae justamente esta relación de la filosofía con la educación. Es obvio que la filosofía, más allá de ser una ciencia humana y a estar presente en todas las currículas, desde la educación básica hasta la educación superior, creemos que esta relación de divulgarla, de darla a conocer, es fundamental para todos los profesores que están trabajando en esta área. Vincular, como hemos venido vinculando a través de nuestra página web, nos da esa alegría de saber que finalmente tenemos un punto común. Pero también para nosotros es importante, ya que a través de estos medios electrónicos hemos convertido esta revista digital en un espacio televisivo. Y eso es muy importante, porque en nuestra búsqueda de interrelacionar medios digitales a través de una convergencia tecnológica como es la televisión e internet, creemos que justamente esta iniciativa es fruto de nuestra experiencia y de este trabajo. A todos ustedes, a nuestras audiencias, a nuestros compañeros de Aparte Rey, decirles que continuemos elaborando por muchos años este espacio multimedia de televisión e internet para que todos tengan un espacio de expresión. Muchas gracias por la invitación y por haber participado con ustedes. Pues gracias, Gerardo, por lo que de aliento suponen tus palabras. Gracias a todos los invitados hoy aquí, a Carlos Muñoz, a Roberto Goicolea,
a Alberto Carrillo desde Puebla, México, y Basilica Cotofleac desde Caracas, Venezuela. Nosotros únicamente recordar que esto pretende ser un programa bimensual, que cada vez que se publique la revista electrónica Parte Rey tendrá su correlato en esta sección, en este programa televisivo que también se llama Parte Rey, y que por tanto solicitamos lo mismo que en su día solicitamos para la revista, colaboraciones. Si la revista ha conseguido ser una comunidad abierta en la que hablar y discutir sobre filosofía, este programa, para serlo, necesita también de la colaboración de todos vosotros. No nos olviden, les esperamos en la próxima emisión, y hasta entonces, pues que tengan todos unos días felices. Gracias.